Profesor Marco Raúl Mejía, sería importante que nos pueda reseñar cuáles serían los principales contenidos que debía tener el diseño curricular con miras al siglo XXI. Creo que la pregunta sí es una pregunta que no se puede responder sin construir un escenario conflictivo que se da hoy a nivel mundial. El proyecto de cambio de época que vivimos, en donde hay nuevas realidades en el conocimiento, en la tecnología, en los nuevos lenguajes, en la información, en la comunicación, en la innovación y en la investigación, nos colocan frente a una nueva manera de ser estos contenidos. Pero nos colocan frente a un proyecto de control que ha intentado ordenar los contenidos al servicio del capital y al convertir la ciencia en fuerza productiva, ese capital intenta simplemente colocar los contenidos que le interesan a él. Eso hoy a nivel internacional es la discusión con lo que se llama el STEM, por la sigla del acróstico norteamericano: S, ciencias naturales; T, tecnología; E, ingeniería; M, matemáticas; y lectoescritura para entender estas cosas. Eso se ha convertido en política mundial a través del Banco Mundial, que en su ola de reformas educativas la coloca, y construyendo una idea de calidad que es lo que evalúan las pruebas PISA, a través de lo que se llama los sistemas nacionales e internacionales de medición de la calidad. Entonces digamos que ese asunto de contenidos está viviendo hoy. La hegemonía trata de colocar esos contenidos como los contenidos hoy principales en la sociedad. Sin embargo, desde una visión mucho más humanista, desde una visión mucho más crítica, se plantea que la educación es una educación que debe formar para la integralidad del ser humano. Y en ese sentido, el STEM ha entrado en debate. Por ejemplo, los coreanos, que siguen tan fielmente lo norteamericano, han planteado la SA como arte. Hoy el Consejo de Ciencia norteamericano, el Instituto de Ciencia norteamericano, le ha dicho al Ministerio de Educación que es necesario colocar economía y humanidades. Hoy la señora Marta Nussbaum ha venido planteando al interior de la discusión norteamericana que una educación sin humanidades es una educación que está formando seres que lo único que son funcionales al mercado. La señora Diana Ravitch, en la discusión norteamericana, escribe un texto que invito a todos que lo miren en internet, que se llama ¿Por qué cambié de opinión? Ese texto hay que leerlo para ver de qué hablamos cuando hablamos de educación y de qué hablamos de estos contenidos educativos. Ese texto se llama ¿Por qué cambié de opinión? Ahora, estos contenidos alternativos, ¿qué perspectiva tienen? Básicamente los contenidos alternativos enfrentan la idea de competencias desde la idea de capacidades. No porque niegue las competencias, sino porque no es lo mismo hablar de competencias, saber hacer, homo faber, desde ellas mismas como fundamento, a hablar de competencias desde las capacidades, que es la formación integral de lo humano. Entonces el debate entre competencias y capacidades está al orden del día, y hoy lo vemos en experiencias latinoamericanas. Usted ve la experiencia boliviana, y la experiencia boliviana recupera esa integralidad desde un ejercicio de pertinencia, en donde se pregunta, por ejemplo, por una educación que toma sus fundamentos en el buen vivir, el vivir bien de las comunidades ancestrales, y que nos muestran la integralidad de lo humano y la naturaleza. Creo que no sobra decir que todo este fenómeno del niño que estamos viviendo no es un problema del mar, es un problema de la manera como hemos relacionado los humanos con la naturaleza. Entonces usted encuentra, por ejemplo, en el currículo boliviano una propuesta de un proyecto de contenidos que se fundan en un sistema
socioproductivo comunitario. Eso cambia totalmente. Acá yo participé en algunas discusiones hace un año y medio acá en el Perú, y había una discusión bien interesante en las relaciones entre conocimientos occidentales y saberes ancestrales, y cómo eso iba al currículo. No sé en qué está esa discusión porque no he tenido posibilidad de continuarla y no sé si se continuó.